Hola, muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Paula Andrea Guzmán Cruz y el día de hoy estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestro panel sobre inteligencia artificial y derechos humanos. Nos complace presentarles a nuestros panelistas expertos, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en la intersección entre la inteligencia artificial y los derechos humanos. Bueno, el día de hoy gratamente contamos con la participación y el honor de contar con el doctor José Fernando Flores Ruiz. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, es magíster en Derecho Constitucional, magíster en Políticas Públicas y PhD en Ciencia Política de la Universidad de París II, Panteón Axas. Adicionalmente, ha sido profesor, conferencista e investigador visitante en varias universidades e instituciones del mundo. Ha trabajado como asesor y funcionario en el Senado de la República, la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Actualmente se desempeña en el cargo de director de planeación de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia y creó y lidera en este momento el grupo de analítica de datos e inteligencia artificial de esta misma entidad. Los invitamos a seguir al doctor José Fernando en su Twitter, que es @floresjose. De igual manera, contamos con la participación especial del investigador Fernando Gaspar Dueñas. Él es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, es estudiante de la maestría en modelado y simulación de las universidades Jorge Tadeo Lozano y Central. Además, es coordinador del Grupo de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los invitamos a seguir a Fernando Gaspar en su Instagram, que es @Fernando Gaspar de Raya al Piso. Bueno, en este momento estamos muy contentos de contar con la participación de nuestros conferencistas, que ya cuentan con una experiencia y liderazgo en todos estos procesos, no solamente en derechos, sino en derechos humanos y también su participación como conferencistas. Liderado también por el doctor José Fernando Flores y Fernando Gaspar Dueñas en el campo de la inteligencia artificial y los derechos humanos. Los invitamos a prepararse para una enriquecedora discusión sobre los desafíos éticos, legales, sociales que surgen en el marco del avance de la inteligencia artificial en relación con los derechos fundamentales de las personas. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Aprendizaje Profundo, en Instagram, en nuestro grupo de Telegram, en nuestro canal de LinkedIn, y si no quieren perderse contenido muy importante e interesante en referencia a inteligencia artificial, los invitamos a que nos sigan también en nuestro YouTube en Aprendizaje Profundo. Bueno, yo creo que sin más preámbulos, me gustaría darle la palabra a nuestros panelistas, al doctor José Fernando. Por favor, ¿me confirmas tu audio, doctor José Fernando? Aquí estoy. Perfecto. Bueno, de antemano, agradecerte por tu participación. Acá nuestros miembros de los paneles están muy contentos de verte, entonces yo creo que ya podemos dar inicio. El panel es todo tuyo. Genial. ¿Me confirman, por favor, que se esté viendo la presentación que estoy compartiendo? La voy a poner en full screen. ¿Sí se ve? Vale, ¿estamos full screen con la presentación? Bueno, muy bien. Estaba aquí confirmando. Perfecto. Lo que no estoy es logrando cambiar las diapositivas. A ver, ¿qué pasó? Muy bien.
Esta es la primera diapositiva. Bueno, discúlpeme aquí mientras organizaba aquí la logística. Bueno, Paula, primero quisiera expresarte pues mi profunda gratitud y satisfacción de estar aquí. Los saludo desde Duitama en este momento, aquí disfrutando del puente, qué dicha que nos podamos conectar. Este es un espacio que le agradezco muchísimo al Diplomado en Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional, al Aprendizaje Profundo, a todos los colegas de la registraduría, todos los colegas del diplomado y todos los amigos que nos están acompañando gracias a la invitación que pudimos hacer por redes sociales. Es una gran oportunidad la que tenemos hoy aquí de hablar sobre unos temas que venimos trabajando ya hace varios años. He tenido la gran fortuna en mi trayectoria profesional de poder integrar y lograr esa convergencia entre el trabajo que venía haciendo como abogado, como hacedor de políticas públicas y politólogo y servidor público para generar desarrollos algorítmicos que mejoren la gestión estatal. Entonces, lo que vamos a hacer hoy aquí es tener una charla muy amena sobre estos temas. Hay muchas cosas que decir, este es un tema apasionante, como ustedes ya lo pueden imaginar. Es un tema que toca, por supuesto, con la gestión pública, pero toca también con la geopolítica mundial y toca ya en este momento también con los debates éticos y jurídicos de más alto nivel cuando empezamos a hablar de cuál debe ser el marco regulatorio de la inteligencia artificial. Entonces hoy vamos a tratar de concentrarnos en una dimensión específica de todo el tema jurídico, que es la dimensión de los derechos humanos. Discúlpeme, reduje un poco me salí del full screen porque si me quedo en el full screen estoy ciego al chat y entonces no puedo, digamos, atender la conversación. Entonces voy a dejarlo así y prefiero que sea un poquito más pequeña la pantalla, pero que yo pueda aquí atender el chat. Listo, Pablo me confirma acá. Entonces les decía, hoy vamos a hablar de la convergencia entre la inteligencia artificial, de las tecnologías de convergencia artificial y el marco jurídico y ético más adecuado, digamos, para modular su implementación y funcionamiento. A ver, aquí cambiamos de diapositiva. Quiero darles un poco de contexto. ¿De dónde viene esto? Digamos, cómo llegué yo como servidor público y como académico a esta reflexión. En los últimos 4 años y medio he tenido pues la oportunidad de trabajar en grupos de analítica de datos en entidades del Estado y pues empecé a darme cuenta pues de la importancia capital que tiene este tema, pero no solo en términos de desarrollos tecnológicos, sino en términos de su marco regulatorio ético-jurídico. En 2020, ya estando yo en la oficina de planeación de la registraduría, tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto de manera articulada con la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Capital y la Policía Nacional para empezar a desarrollar un proyecto de implementación de tecnología de reconocimiento facial en el sistema de biovigilancia del Distrito Capital. Este proyecto, pues por una serie de razones que ahorita no es del caso comentar, finalmente no se pudo implementar de manera exitosa, pero fue una gran oportunidad para escribir una investigación que publiqué en 2021 en coautoría con un amigo científico de datos que hoy no nos acompaña, pero se llama César Orlando Díaz y le mando un saludo. Ahí hicimos un análisis de las implicaciones jurídicas y éticas que tendría la implementación del sistema de videovigilancia con reconocimiento facial en el Distrito Capital. Entonces, esa fue como la primera aproximación ya estrictamente científica al tema de la inteligencia artificial desde la perspectiva ética jurídica y tuve una gran fortuna y fue que me pude aproximar, digámoslo así, desde el método inductivo. Y esto me parece que es una premisa metodológica comentar aquí antes de seguir con la exposición. La inteligencia artificial es un concepto muy amplio que abarca muchísimas tecnologías y yo creo que la forma más pedagógica para abordarla y entender sus especificidades es a partir de una tecnología de inteligencia artificial en particular y fue lo que yo hice a partir de la tecnología de reconocimiento facial instalada en cámaras de videovigilancia.
Y eso me permitió entonces avanzar en el desarrollo de la investigación para ver más o menos cuál era el impacto y cuáles serían las medidas adecuadas para mitigar ese impacto en términos de derechos humanos. Entonces, la charla que les voy a dar hoy está enfocada a la tecnología de inteligencia artificial en general, pero la tecnología de inteligencia artificial en particular sobre la que mayor conocimiento tengo es la de reconocimiento facial, entonces me permitiré utilizar algunos ejemplos muy específicos de esta tecnología de reconocimiento facial, también la llamamos biometría facial, es esa tecnología pues que se ha venido expandiendo rápidamente por el mundo en las 2 últimas décadas, ya la tenemos la mayoría en nuestros smartphones, es la que nos permite desbloquear el celular. Entonces, a partir de la experiencia que tuvimos con esta investigación, que los invito además a buscarla en internet y a descargarla, es gratuita, esta fue una investigación que salió en el proyecto Guía 2021, que fue promovido y financiado por el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, por la TAM Digital, por Meta y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ustedes encuentran con este título la investigación en internet, la pueden descargar y todos los otros números relativos a la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, se los recomiendo, son buenísimos, están imperdibles, es tal vez una de las mejores publicaciones regionales sobre todos estos temas de inteligencia artificial. Bueno, esto como contexto preliminar y ahora sí pues quisiera arrancar con una reflexión sobre la geopolítica mundial de la inteligencia artificial. Esto me parece importante para que nos ubiquemos dónde estamos parados eh, desde una perspectiva global en el tema de inteligencia artificial en América Latina. Digamos que la inteligencia artificial, por supuesto, es un tema de desarrollo e innovación tecnológica, pero también es un tema político y geopolítico. Como ustedes bien lo saben, en este momento las dos grandes potencias mundiales, que son Estados Unidos y China, están en una carrera tecnológica impresionante por volverse, digamos, los países prevalentes en el desarrollo de esta tecnología. Aquí hay una autora muy importante que es Amy Webb, que publicó un libro en 2020 que se llama Los 9 gigantes. Entonces, ella evidencia muy bien cómo el dominio de la inteligencia artificial hoy en el mundo es un privilegio de un puñado de países, pero también de un puñado de empresas tecnológicas. Entonces, identifica dos grandes focos de desarrollo de inteligencia artificial. El grupo chino, que lo llama BAT por las iniciales de las principales empresas que son Baidu. Baidu es el Google de los chinos. Alibaba, que viene siendo algo así como el equivalente a Amazon para los chinos. Y Tencent. Tencent es una empresa de desarrollos tecnológicos enfocada en entretenimiento y videojuegos. Entonces, son los tres grandes monstruos tecnológicos del grupo chino. Y del otro lado tenemos lo que ella denomina la G-Mafia estadounidense, por sus siglas también, Google, Microsoft, Amazon, Facebook y ahora Meta, IBM y Apple, son los 5 grandes gigantes del modelo estadounidense de producción de inteligencia artificial. Entonces, digamos, sentar estas premisas geopolíticas tiene consecuencias importantes para abordar el fenómeno de la inteligencia artificial. Hay que mencionar aquí entonces que tenemos unos centros productores, que es un puñado de países que son los que generan estas tecnologías, principalmente Estados Unidos, los países europeos y los países más desarrollados de Europa, y el resto del mundo, Latinoamérica y los demás países en desarrollo, pues somos meros receptores de estas tecnologías. Y esto pues obviamente tiene unas implicaciones de geopolítica, pero también de economía política. Básicamente esto significa que todas estas tecnologías son producidas con base en la visión del mundo y los intereses de estas potencias tecnológicas productoras de estas tecnologías. Este ejercicio que hicimos de la inteligencia artificial en general se puede hacer en particular para cada tecnología de inteligencia artificial específica. Por ejemplo, en materia de reconocimiento facial, ustedes tienen ahí abajo las principales 12 empresas de producción de tecnología de reconocimiento facial. Tienen distintas nacionalidades. Por ejemplo, Thales e Idemia son francesas. Y así, entonces, esto de alguna manera delimita también la concepción misma de estas tecnologías. Sigamos con el tema de la geopolítica de la inteligencia artificial. Hay dos frases aquí que me gustaría mencionar. Elon Musk dijo en 2018 que la competencia por la superioridad en inteligencia artificial a nivel nacional será la causa más probable de la Tercera Guerra Mundial.
Y Vladimir Putin en 2017 dijo que la inteligencia artificial es el futuro. Quien sea que se vuelva líder en esta esfera será el gobernante del mundo. Sin querer caer aquí en una visión catastrofista pues, de lo que está pasando, sí está muy claro para los seguidores de la discusión geopolítica mundial que la carrera tecnológica por inteligencia artificial en este momento es la más importante del mundo. Y hay dos grandes modelos en esta carrera tecnológica, dos grandes paradigmas, cada uno con unas características que al margen de que sean buenas o malas, lo fundamental aquí para poder seguir la discusión es entenderlas. Entonces está el grupo chino que tiene el de los BAT que les decía, Baidu, Alibaba y Tencent, que tiene un modelo centralizado y autoritario de uso de la inteligencia artificial y básicamente la utiliza para aumentar el poder del Partido Comunista Chino, aumentar el control social y la hipervigilancia estatal que caracteriza al Estado chino y pues con el agravante de que es un modelo que está totalmente por fuera del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Allá esto ni siquiera hace parte del debate porque China, al igual que todos los estados autoritarios, pues no reconocen el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Entonces allá esta discusión que vamos a presentar hoy ni siquiera tiene lugar, con todos los abusos que eso implica. Y por el otro lado está la G-Mafia estadounidense, que es un modelo consumista de inteligencia artificial, responde pues al libre mercado, sus empresas cotizan en Wall Street y su objetivo central es el lucro, con todas las ventajas y desventajas que esto pueda generar. Hay un punto importante aquí que quisiera tratar antes de entrar en materia ya regulatoria. Fue muy importante descubrir y plantear un marco teórico cronológico de análisis de las etapas regulatorias de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en particular. Aquí me inspira un autor británico que se llama Webster. Él identifica tres etapas regulatorias frente a las nuevas tecnologías: la de la innovación, la del despegue y la de la sofisticación. Este marco teórico cronológico es muy importante porque le permite a uno ubicarse muy rápido, según el país en el que se encuentre, en qué etapa de estas está y cuáles son sus desafíos. Entonces, la primera etapa, la innovación, se caracteriza por una ausencia total de regulación y una información técnica limitada sobre las nuevas tecnologías. Esto es como cuando acaba de salir algo, entonces no hay marco regulatorio, operan en el vacío, pero tampoco hay mucha información técnica sobre la propia operación de la tecnología. Entonces es una etapa un poco traumática, digamos, de muchísima novedad, que cuanto antes se supere mejor. Luego aparece la etapa del despegue o aceptación. Aquí se produce, digamos, una autorregulación, un marco de autorregulación. Los mismos operadores de la tecnología empiezan a autorregularse. Se empiezan a crear redes de políticas públicas alrededor de la nueva tecnología. Ahí están pues, las empresas proveedoras del servicio, está también los hacedores de política pública, el Estado, las ONGs empiezan a meterse un poquito. Entonces, esa es, digamos, la segunda etapa, el despegue o aceptación. Y la tercera etapa, que es, digamos, la que más nos va a interesar aquí, es la etapa de la sofisticación. En esta tercera etapa ya se empiezan a producir dos fenómenos. De un lado, legislación formal, legislación jurídica formal, los congresos empiezan a legislar sobre la nueva tecnología y una proliferación de marcos o códigos éticos que son herramientas o instrumentos de soft law. Soft law significa que no son de obligatorio cumplimiento, por oposición a hard law, que es la ley. Entonces, aquí ya empiezan a aparecer tanto la regulación jurídica formal como esos marcos éticos y sobre todo, y esto es muy importante, para llegar a la etapa de la sofisticación tiene que producirse una aceptación en la sociedad de la nueva tecnología. Entonces, aquí aparece un discurso político consolidado a favor de la tecnología, que bien manejado puede ser muy positivo porque de alguna manera pues permite aprovechar los beneficios de la tecnología, pero que tampoco se debe volver un discurso de complacencias porque todas estas nuevas tecnologías también plantean riesgos que hay que mitigar. Entonces, a medida que la tecnología se vuelve más sofisticada, por eso se llama etapa de la sofisticación, también la legislación se vuelve más sofisticada, alcanza un mayor grado de desarrollo y detalle y se vuelve más específica. Entonces, es interesante este marco cronológico porque entonces uno empieza a mirar, bueno, aquí en Colombia, ¿en qué etapa regulatoria estamos? Esa es una pregunta preliminar que les dejo ahí para cuando estemos ya en la otra parte del diálogo. O en qué etapa están en la Unión Europea o en qué etapa pueden estar en este momento en los países del África, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto a las etapas regulatorias de las nuevas tecnologías. Entonces, como existen estas etapas regulatorias, es natural que la regulación frente a la inteligencia artificial
y todas sus modalidades pues vaya también a distintas modalidades. Entonces el esfuerzo que hicimos en esta investigación fue tratar de sistematizar esto para ver un poco dónde se encuentran las grandes zonas o regiones del mundo. Entonces uno las puede agrupar de distintas maneras, obviamente generalizando, se pierden algunos detalles, pero básicamente tenemos 4 modelos en este momento de regulación de la inteligencia artificial. Está el modelo de la Unión Europea, que sin duda es el más avanzado, intuitivo y humanista desde el punto de vista jurídico. Entonces, en la Unión Europea se han esforzado por avanzar muy rápido en generar herramientas de soft law, pero también de hard law, es decir, vinculantes para los Estados miembros de la Unión Europea, que den pautas de cómo deben operar los sistemas de inteligencia artificial. La más conocida en este momento es el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, que entró en vigencia en 2018, y es una normativa superior que prevalece sobre la normativa de los estados, es decir, estas normas son vinculantes para los Estados miembros de la Unión Europea, que no se pueden apartar de ella. Tiene obviamente muchas dimensiones, pero por ejemplo en el caso de las TRF, que son tecnologías de reconocimiento facial, que fue en lo que se centró mi investigación, TRF, acuérdense de esas siglas, tecnología de reconocimiento facial. Esta legislación es tremendamente intuitiva, al punto de que el Parlamento Europeo recomendó el año pasado prohibir el reconocimiento facial en el espacio público porque le parece que es una tecnología demasiado invasiva de la privacidad y los datos sensibles de sus ciudadanos. Entonces, ya ha habido países que han venido prohibiendo el uso de tecnologías de reconocimiento facial en distinta medida en sus territorios, especialmente España e Italia, pero ocurrió algo particular este año y es que ya la propia Unión Europea está pensando en crear su propio sistema de reconocimiento facial eh, para todos los miembros. Entonces ha sido un poco paradójico, pero digamos que el enfoque general es muy intuitivo. Allá en la Unión Europea les interesa sobre todo proteger los derechos humanos antes que implementar de manera un poco acelerada y no cautelosa las nuevas tecnologías. Está el segundo modelo, que es la cara opuesta, que es el modelo de los estados autoritarios. China y Rusia son los dos más grandes y lamentables ejemplos de esto. Estos estados totalitarios no cuentan con regulación frente a estas nuevas tecnologías, pues porque no les conviene, porque el modelo de ellos es generar hipervigilancia estatal frente a estas tecnologías, gracias a estas tecnologías, y pues para eso lo más conveniente es la laguna regulatoria. Entonces, ustedes saben que China tiene la red de videovigilancia más grande del mundo, tiene aproximadamente el 48% de las cámaras de videovigilancia instaladas en este momento en el mundo, y la utiliza con fines pues, de monitoreo, de perfilación de ciudadanos, de persecución de inmigrantes, de opositores del gobierno. En la investigación realmente presentamos una panorámica muy preocupante de lo que está pasando en el Estado chino con el uso de estas nuevas tecnologías. En este momento hay unos muros de la vergüenza instalados en las calles donde proyectan la imagen de las personas cuando no cumplen con el pago de impuestos, cuando cometen alguna infracción. La fuerza pública en el espacio público en China está dotada de unas cámaras de videovigilancia con capacidad de reconocimiento facial. Y bueno, es realmente lamentable para el que quiera profundizar lo que está pasando en China con esto en términos de derechos humanos. Como les decía, pues son estados que no reconocen el sistema internacional de protección de derechos humanos. Y en Rusia la historia es muy similar. También es utilizada esta herramienta para perseguir, judicializar e incluso desaparecer opositores del gobierno, con el agravante de que en Rusia hay un mercado negro de la localización de personas a través de las cámaras con reconocimiento facial. Entonces, cualquier persona pagando una suma no muy grande de dólares puede ubicar a cualquier persona que se encuentre en el espacio público. Entonces, digamos que este es el otro extremo y el escenario a evitar es un poco orwelliano, distópico. Y tenemos, digamos, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos pues tiene la particularidad de que es un estado federal y en esa medida pues la regulación es graduada en función de cada uno de los 50 estados. Entonces, en el caso de la tecnología de reconocimiento facial, en 2020 ya 11 ciudades estadounidenses habían prohibido el reconocimiento facial automatizado en el espacio público porque les parecía que era demasiado invasivo del derecho a la privacidad de las personas. La ley más reciente sobre este tema la sacó Nueva York el 9 de julio de 2021, ley de información de identificadores biométricos muy detallada sobre hasta dónde pueden ir estos sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial. Y Estados Unidos, el 1 de enero de 2021, dio un gran paso y es que aprobó por fin la Ley Nacional de Inteligencia Artificial, ley federal, digamos, el Congreso. Es un marco regulatorio tremendamente rico
específico e importante para tener en cuenta para todos los países que están en este momento emulando esta práctica, esta buena práctica de sacar la Ley Nacional de Inteligencia Artificial. Hasta ahora es el instrumento jurídico más robusto que yo he podido consultar de regulación de la ley de inteligencia artificial. Les puedo comentar rápidamente que esta ley estadounidense ubica la inteligencia artificial como uno de los focos de desarrollo tecnológico y crecimiento económico de Estados Unidos en las próximas décadas y también lo vuelve prioridad nacional en términos de seguridad nacional en la competencia tecnológica con China. Entonces ya está muy claro desde el punto de vista legal y de política pública en Estados Unidos que es en la inteligencia artificial donde está en juego en este momento el predominio de esta nación como potencia tecnológica. Y llegamos a Latinoamérica, digamos que Latinoamérica que hace parte pues, de los países en vía de desarrollo, pues lo que podemos observar es justamente eso, una reacción regulatoria a distintas velocidades. Ha variado según el país. Yo diría que la mayoría de países están aquí apenas en la etapa del despegue de la inteligencia artificial. Algunos han entrado ya en la etapa de la sofisticación, los que han podido generar legislación formal específica frente a la inteligencia artificial, específicamente frente al tema del reconocimiento facial, que fue el que yo abordé, pues estamos muy bien en Colombia, estamos a la vanguardia junto con Argentina, Chile y México. Y me gustaría mostrarles aquí una diapositiva que me parece de interés para esta charla, que es la siguiente, y es una panorámica de los avances en inteligencia artificial en 12 países de América Latina y el Caribe, que son los que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, este índice construido por el BID y C-Minds de 2020 es muy interesante porque trata de construir un indicador de avance en materia de inteligencia artificial con base en 4 variables, en materia de gobierno, de participación de la academia, del ecosistema de emprendimiento y de la participación que tiene la sociedad civil en la conversación sobre la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que a Colombia le va muy bien. De hecho, somos los líderes, solo estamos por debajo de Uruguay en gobierno. En gobierno estamos muy avanzados. Hay un marco regulatorio importante, ya se los voy a mostrar a continuación. Ahí nos va muy bien. El pasado gobierno hay que reconocerle que se preocupó por volver esto una prioridad de políticas públicas y pudo producir unos instrumentos importantes. No tenemos ley todavía, pero ya estamos en proceso. Está el tema de academia. Ahí marcamos 68. Estamos bien también, creo que estamos de terceros en el índice. Y se entiende, ¿no? Sí, justamente este espacio lo explica. Academia es un indicador que se construye con base en la participación de las universidades y las instituciones de educación superior en el debate sobre la inteligencia artificial. Entonces aquí se miden el número de programas de pregrado y posgrado que hay, justamente como este en el que estamos haciendo este panel, qué tan involucrada está la academia en el debate, qué tantos productos de investigación ha logrado producir. Entonces ahí también estamos bien rankeados. Ya en el tema de ecosistema de emprendimiento, que es más el sector privado y cómo el Estado se articula para generar los incentivos para estos desarrollos tecnológicos. Y el tema de sociedad civil sí no estamos tan fuertes. En el tema de sociedad civil es donde más débil marcamos, es decir, la sociedad civil en Colombia no está lo suficientemente involucrada en estos temas, en estos debates. Y por eso es tan importante pues generar estos espacios de discusión como el que estamos teniendo en este momento. Pero digamos que en términos generales, aquí sacamos un promedio, pues estamos bien. No somos los líderes continentales, pero tampoco somos los últimos. Y sobre todo en gobierno y academia estamos liderando en este momento la discusión. Este es un informe muy interesante que les recomiendo, se llama La inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y el Caribe. ¿Qué ha pasado en Colombia? En Colombia tenemos 4 instrumentos jurídicos regulatorios de la inteligencia artificial, 2 documentos COMPES, el 3920 del 2018 y el 3975 del 2019. El primero sobre Big Data y el segundo sobre transformación digital e inteligencia artificial. Y en 2021, Presidencia de la República, el Departamento de Presidencia produjo el Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia, que es un documento de soft law. No es obligatorio, pero sí da unas directrices muy importantes a las entidades del Estado para que matriculen y expliquen en un marco teórico muy elaborado por ellos cuáles son las características, riesgos y oportunidades de las tecnologías de inteligencia artificial que han venido implementando las distintas entidades del Estado. Y por último, tenemos 2 proyectos de ley
el 021 de 2021, que fue finalmente retirado, y ahora el 253 de 2022 en materia de inteligencia artificial. Yo tengo que ser muy honesto con ustedes, yo revisé los dos documentos y realmente son documentos muy primitivos, muy deficientes, que evidencian que no se le ha dado la atención suficiente al tema al momento pues de redactar propuestas ya de ley. Y pues eso, digamos, es un problema que hay que subsanar cuanto antes, y yo creo que estos espacios son fundamentales para eso. Espero tener la oportunidad aquí de hablar con el doctor Álvaro y con Paula de eso en espacio de preguntas, pero realmente le falta mucho trabajo a este proyecto de ley 253 de 2022. Es demasiado corto, pero el problema no solo es que es corto, sino que es absolutamente deficiente en términos de estructura, y de la forma de abordar un tema tan complejo como la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta que surge es: ¿quién debería regular la inteligencia artificial? Es decir, cuando un país entra a discutir sus marcos éticos y jurídicos de inteligencia artificial, ¿quién debe escribir eso? Eso ya está inventado. Digamos que los ejercicios exitosos de redacción de buenos marcos jurídicos son ejercicios de cooperación entre agencias del gobierno, por supuesto, entidades estatales, pero ONGs, sociedad civil, grupos de interés, empresas y universidades. Es importantísimo invitar aquí a la academia a participar en estos debates, porque si no las cosas quedan mal hechas. Estos son temas de mucha complejidad. Entonces, digamos, lo recomendable de la invitación es a que este proyecto, si es el que va a seguir avanzando, u otros que se presenten antes de radicarse al Congreso, tienen que tener unas etapas de socialización previa muy sólidas y muy bien estructuradas para que realmente abarquen los temas que son y de la manera adecuada. Entonces, ese es el estado en el que nos encontramos en este momento en Colombia. Bueno, ya avanzando al tema de los derechos humanos, y voy a acelerar aquí un poquito el paso porque son 40 minutos y veo que ya el tiempo avanza rapidísimo. Entonces, hablemos ya, digamos, del rol que juegan los derechos humanos como marco ético jurídico de la inteligencia artificial. Digamos que aquí siempre estamos en el marco de la discusión ética, porque finalmente el derecho, pues, hace parte también de la ética. Sencillamente es la ética que cuenta con el poder de coerción del Estado, pero esencialmente lo que se trata aquí es de delimitar qué es lo que una sociedad quiere permitir y no, qué le parece bueno y qué le parece malo en materia de inteligencia artificial. Entonces me voy a concentrar en materia de derechos humanos porque es el marco más global de protección frente a estas tecnologías, y pues tiene, digamos, carácter vinculante no solo nacional, sino internacional por todo el sistema internacional de derechos humanos. Entonces, quiero mencionar aquí fundamentalmente 4 puntos. El primero es la urgencia global de una agenda internacional de derechos humanos. Eso ya está muy detectado. En este momento no hay una agenda propiamente dicha de inteligencia artificial en materia de derechos humanos. Se está construyendo, pero hay a tal punto ausencia de agenda que no hay un tratado internacional específico de derechos humanos, que es la segunda necesidad que tenemos en este momento. Es decir, se necesita un tratado internacional de derechos humanos específicamente sobre la inteligencia artificial que sirva de marco regulatorio mundial. ¿Qué hemos hecho en el entretanto? Pues, con carácter pragmático, aplicar los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, eh, que ya tenemos, todo el sistema internacional de derechos humanos, que son aplicables tanto a los estados como a las empresas, y esto es algo importante decir. La gente tiene la idea de que los derechos humanos solo le aplican al sector público, a las entidades del Estado, y a las empresas no, pero eso no es cierto. A las empresas y a las empresas productoras de tecnología de inteligencia artificial se les aplica el marco internacional de protección de derechos humanos en virtud de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas, que es un instrumento de 2011. Ahí se vuelve obligatorio para todas las empresas operar bajo principios y parámetros respetuosos de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Amazon y Meta tienen que acogerse al sistema internacional de protección de los derechos humanos en la producción de todas sus tecnologías. En tercer lugar, quiero mencionar aquí el caso de Nueva Zelanda. El caso de Nueva Zelanda es tremendamente importante y me parece que es una buena práctica que podríamos seguir aquí en Colombia, porque tienen la legislación más avanzada en materia de inteligencia artificial y transparencia algorítmica. En julio de 2020 aprobaron la Carta de Algoritmos para Aotearoa, bueno, eso es una expresión autóctona de ellos, y es la primera y la más sofisticada legislación del mundo en materia de transparencia algorítmica y de protección de datos. Entonces, ahí hay unas directrices muy importantes.
Por ejemplo, le exigen a todas las entidades estatales dar una explicación de cómo los algoritmos toman las decisiones. Tienen que asegurarse de que los datos sean adecuados para la finalidad buscada mediante la identificación y gestión de sesgos injustos. El tema de sesgo algorítmico está presente. Tienen que garantizar que la privacidad, la ética y los derechos humanos sean protegidos mediante una revisión periódica de los algoritmos por pares, es decir, generan espacios periódicos de revisión de la evolución del algoritmo y tienen que poder explicar claramente el papel que juegan los humanos en las decisiones informadas por algoritmos. Entonces, esto es sin duda la mejor legislación que se ha producido hasta ahora desde una perspectiva de protección de los derechos humanos. Entonces, una legislación muy seria que habría que llevarla a la mesa, por ejemplo, para la Ley Nacional de Inteligencia Artificial que en este momento el Congreso está empezando a abordar aquí en Colombia. Y en cuarto lugar, pues hay que decir que hay unos principios y derechos humanos en gestación, ya digamos en la discusión en la academia, básicamente los principios de transparencia, responsabilidad, explicabilidad e inteligibilidad algorítmica, que todos de alguna manera dan lugar a un nuevo derecho que se encuentra en gestación, que es el derecho a obtener explicaciones sobre decisiones individuales automatizadas. En inglés se le conoce como right to explanation. Este derecho todavía no está consagrado en ningún tratado internacional de derechos humanos, pero se puede inferir actualmente del derecho a la no discriminación, porque finalmente a lo que le apunta es a evitar el sesgo algorítmico injusto. Entonces debe haber transparencia, la gente debe saber qué es lo que contienen los algoritmos, debe haber responsabilidad en el sentido de que cuando un algoritmo comete un error y genera un daño, alguien debe responder. En principio, pues el que lo diseñó y lo implementó. Debe haber explicabilidad algorítmica en el sentido de que la gente debe es decir, se le debe explicar a la gente, a la sociedad civil en general, en qué consiste el algoritmo y cómo funciona, y debe haber inteligibilidad algorítmica, que es tal vez lo más delicado acá, lo más problemático, por el problema de las cajas negras de algunas inteligencias artificiales, y es la capacidad pues, de hacer inteligible, comprensible para la gente en general lo que está pasando al interior de una tecnología que toma decisiones automatizadas. Y aquí también hace carrera lo que se conoce como la política de Human Rights by Design. Esto significa, es la política pública, y no solo pública, sino también prueba de Human Rights by Design. Esto quiere decir que cualquier empresa o entidad del Estado, cuando está diseñando e implementando una tecnología de inteligencia artificial, debe tener el cuidado de antes de ponerla a disposición del público, diseñarla de tal manera que no vulnere derechos fundamentales. Y esto pues debe hacerse aún al costo de que en el sector privado se reduzca la rentabilidad de la tecnología y en el sector público incluso pues que se reduzca su eficiencia. Entonces, aquí, por ejemplo, en nuestra entidad, en la registraduría, hemos tenido mucho cuidado en el grupo de analítica, en los algoritmos que estamos desarrollando, de hacer un análisis de entrada de Human Rights by Design, analizar el marco jurídico para saber qué podemos hacer y qué no podríamos hacer sin vulnerar derechos humanos. Entonces, esto también es algo importante que empieza de alguna manera a normalizarse pues, en el diseño de estas nuevas tecnologías y, repito, aplica tanto para el sector público como privado. Y bueno, ya aquí entrando más en materia, me quedan poquitos minutos. ¿Cómo hace un análisis, cómo se realiza un análisis de impacto o diagnóstico de impacto de una tecnología de inteligencia artificial sobre los derechos humanos? Así como ustedes lo ven en pantalla. Aquí hicimos un ejercicio específico para el reconocimiento facial. Digamos que tabulamos los principales derechos contenidos en los tres principales instrumentos internacionales de derechos, la CADH, la CEDH y el DUDH. Y lo que hicimos fue generar un indicador de impacto positivo o negativo graduado en 3 niveles de impacto: bajo, alto y medio. Es importante aquí también ver los impactos positivos de la tecnología. Ya vamos a hablar de esto al final, porque no solo se trata aquí de ver lo malo, sino también de resaltar lo bueno. Entonces, por ejemplo, el reconocimiento facial tiene un impacto positivo en los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal, porque son una herramienta que, bien utilizada, pues puede fortalecer la seguridad ciudadana. Y ya los impactos negativos ustedes tienen ahí en la columna de la derecha los distintos niveles de impacto. Entonces, lo que hicimos en el ejercicio de investigación fue escoger 3 de los derechos que se veían más dramáticamente amenazados por esta tecnología de reconocimiento facial, que además son una constante en la mayoría de tecnologías de inteligencia artificial. El primero es el básico, que es el derecho a la intimidad, protección de datos y habeas data.
Ese está casi que presente en todas, pues porque ustedes saben que la inteligencia artificial funciona a partir de datos, ese es su insumo y materia prima fundamental. Luego está el problema del sesgo algorítmico injusto, ya vamos a hablar de eso más en detalle. Y por último, identificamos un derecho político que es el derecho a la protesta social, que ese sí es específico de esta tecnología por los problemas que ha presentado en estados autoritarios. Entonces, básicamente lo que quiero aquí mostrarles es, digamos, cómo lo abordamos y cómo se plantean soluciones. Entonces, el tema del derecho a la intimidad y protección de datos admite tanto una solución jurídica como técnica. La solución jurídica es una legislación tuitiva, al estilo de la Unión Europea, que es tremendamente tuitiva de los datos personales. La colombiana le va muy bien. Ahí en la investigación, pues yo presento ese marco normativo, está bien estructurado. De alguna manera, los datos, por ejemplo, biométricos, son considerados sensibles alrededor, junto con otra serie de datos, es decir, eso les da un carácter, pues, reservado, casi que confidencial. Entonces, una buena legislación tuitiva mitiga este riesgo y también a veces admite una solución técnica en función, pues, de la tecnología de la que se trata. Aquí se trata es de generar modelos seguros de gobernanza de datos que garanticen la confidencialidad de los datos biométricos, en este caso, o de los datos que se trata. Entonces, aquí de lo que se trata es de generar un buen marco regulatorio para que esos datos que son sensibles, pues, sean utilizados para el uso que están destinados en la tecnología y no sean filtrados, no sean expuestos, no sean desviados para otros usos. Entonces, es una suma de soluciones jurídicas y técnicas. Luego está el problema del sesgo algorítmico injusto. Entonces, aquí en reconocimiento facial hay un paper de referencia que es el de Bolanwini y Gebru de 2018. Son unas científicas de MIT que lograron probar que el software de reconocimiento facial para la época, 2018, tenía un sesgo terrible en contra de las mujeres y las personas de piel oscura. Entonces, ellas identificaron que estos algoritmos de reconocimiento facial no reconocían con la misma eficiencia a las personas femeninas y de tez oscura, y pues esto pues generó mucho debate, pero lo más interesante de ver es que generó digamos, un debate científico que se tradujo en una mejora de la tecnología y estos algoritmos de reconocimiento facial pues empezaron a ser alimentados con unos set de datos mucho más diversos para mejorar su fiabilidad cuando se trataba de personas de piel oscura y mujeres. Y entonces, de alguna manera, esto admitió una solución técnica porque las tecnologías de reconocimiento facial en los 5 últimos años después de esto se han desarrollado a tal punto, gracias a mejores datos de entrenamiento y a mejores redes neuronales, que prácticamente los sesgos injustos y los errores de identificación en el reconocimiento facial automatizado ya tienden a cero, a tal punto que en este momento la fiabilidad de la mayoría de sistemas de reconocimiento facial supera el 99%, creo que está en el 99.7%, es decir, que superan la capacidad del humano para reconocer rostros, que está en este momento estimada en 97%. 97.4% de los humanos, creo, y los mejores software de reconocimiento facial ya están bordeando el 100%, 99.7%. Entonces, de alguna manera aquí, y esto es algo importante de resaltar, para que la discusión se vuelva más constructiva que catastrofista, ese paper de Bolanwini fue fundamental, fue capital porque puso, digamos, evidenció un problema de esta tecnología que condujo a una mejora y a una solución técnica del problema. No siempre los problemas admiten solución técnica, pero a veces sí, y este es uno de esos casos. También esto va acompañado de una solución jurídica y es la reglamentación de espacios de auditoría, supervisión y evaluación constante de las tecnologías de reconocimiento facial por expertos y por la comunidad en general para garantizar una mejora continua y una implementación transparente. Entonces, esto se aplica a la tecnología de reconocimiento facial, pero a toda la inteligencia artificial en general. Cuando hay un algoritmo de interés público que va a seguirse desarrollando, que va a seguir creciendo, pues definitivamente el derecho lo mejor que puede hacer es intervenir y decir, bueno, a esto hay que hacerle seguimiento y no puede ser solo un seguimiento del gerente general de la empresa, pues que se está lucrando con la tecnología, ¿no? Ahí tiene que participar expertos del Estado, de la sociedad civil y de la comunidad académica en general para generar algún espacio de supervisión y control. Entonces ahí, digamos, la solución jurídica también es fundamental. Uno se imagina un mundo en que todos estos algoritmos de inteligencia artificial estén sujetos a auditorías constantes para garantizar esa mejora continua y esa depuración de los defectos que se van advirtiendo en el camino.
Por supuesto, los sesgos algorítmicos injustos, pero toda otra suerte pues, de problemas técnicos que se vayan presentando. Y el tercer derecho que abordamos fue el derecho a la protesta social, a raíz de la situación en China y Rusia que les comenté, sobre todo de China, en el caso de Hong Kong, que utilizó el reconocimiento facial para perfilar personas y luego encarcelarlas y desaparecerlas. Entonces aquí hay un problema de protección de los derechos humanos muy serios. Entonces, la solución es jurídica en estados democráticos. Aquí lo que hay que diseñar es herramientas de contención de la discrecionalidad de la fuerza pública, es decir, vigilar a la propia fuerza pública, que es la que vigila, para evitar abusos mediante protocolos de seguridad pues que garanticen el buen uso de los datos por parte de la fuerza pública. Entonces, en estados democráticos esto admite una solución jurídica. El problema en estados totalitarios es que no hay solución, porque los estados totalitarios, como les contaban, pues sencillamente implementan estas tecnologías pues con fines de hipervigilancia y control social y de persecución a la oposición. Entonces ahí ya no hay nada que hacer. Son estados a los que el debate sobre la protección de los derechos humanos pues sencillamente no les interesa. Y ya voy a cerrar aquí con esta penúltima diapositiva. Discúlpeme que se me está pasando el tiempo. Entre las preguntas orientadoras de esta charla estaba cómo puede la inteligencia artificial proteger los derechos humanos. Entonces yo quise pues obviamente desarrollar aquí una reflexión porque tendemos a centrarnos más en lo malo que en lo bueno, en lo negativo que en lo positivo, y esa visión pesimista pues es un sesgo que no conviene para avanzar de manera equilibrada en este tipo de debates. Entonces es muy importante cerrar aquí la reflexión dejando muy claro que la inteligencia artificial también puede estar al servicio de los derechos humanos, es decir, no solo representa riesgos, sino también grandes oportunidades digamos, beneficios potenciales para la sociedad. Esto fue un catálogo que escribí de manera rápida ayer, pero la lista es más larga, pero quiero desarrollarla a partir de una premisa. El análisis de impacto sobre los derechos humanos de la inteligencia artificial debe hacerse en concreto respecto de cada tipo de inteligencia artificial. Es decir, no es lo mismo analizar el software de reconocimiento facial automatizado, que fue lo que hice hoy en esta exposición, que si vamos a analizar las implicaciones éticas y jurídicas del software de conducción automatizada de vehículos automotores. ¿Sí? Ahí son otros derechos los que van a estar implicados y se van a suscitar otro tipo de reflexiones. Hay unos que son transversales a casi todas, como les comenté, por ejemplo, el tema de los datos es casi que transversal a todas, y el tema del sesgo algorítmico injusto también suele estar presente en varias. Entonces, voy a mencionar algunos potenciales beneficios. El primero es que son herramientas, las tecnologías de inteligencia artificial pueden ser herramientas específicas de protección de los derechos humanos en su propio contexto de operación. Por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial puede ser una gran herramienta de protección del derecho a la vida, la seguridad y la convivencia si está bien utilizada, es decir, para fines de persecución criminal y de mantenimiento de la seguridad en el espacio público. El software de conducción automatizada es otro buen ejemplo. El derecho a la seguridad vial y a la seguridad personal, digamos, la gran promesa de esta tecnología es reducir la accidentalidad de tránsito a cero, ¿no? Ustedes saben que esa sigue siendo una de las mayores causas de muerte, entonces, pues la conducción automatizada podría ser una gran bendición para el mundo cuando esté en el punto de desarrollo de que sea lo suficientemente segura para generalizarla. ChatGPT, que está tan de moda, el derecho a la educación. ChatGPT es una herramienta pedagógica y educativa tremenda. Las tecnologías médicas, perdón por el typo que lo acabo de ver, ahí, digamos, en medicina el derecho a la salud se ha visto beneficiado tremendamente por software de analítica de imágenes, videoanalítica, que le ayuda a los profesionales de la salud a hacer diagnósticos mucho más rápidos y precisos sobre enfermedades graves. Y por supuesto están las inteligencias artificiales que liberan al humano de ciertas tareas. Entonces, todas esas inteligencias artificiales de alguna manera contribuyen a generarle felicidad al humano en la medida en que le dan más derecho al descanso. Aquí hay obviamente un debate entre si realmente estamos liberando tiempo para otras cosas más importantes o lo que está ocurriendo es un desempleo tecnológico que va a terminar por convertir a una buena parte de la población en absolutamente inservible en términos económicos. Entonces, este es otro debate ético interesante que hay que dar, pero sin duda hay inteligencias artificiales que le ahorran a uno muchísimo tiempo y le liberan ese tiempo pues para hacer actividades más productivas para el humano. Entonces, esa es la primera potencialidad. La segunda es, fíjense lo interesante,
y lo ve uno a propósito de esta tecnología de reconocimiento facial y el paper que les mencioné de Wolan-Winnie. Estas tecnologías nos están permitiendo detectar sesgos humanos injustos digamos, en nuestro tráfico social y con base en eso diseñar sesgos algorítmicos más justos que garanticen y protejan el derecho a la no discriminación. Esto es bien interesante, porque el problema no es que haya sesgos. Digamos, el problema de la inteligencia artificial no es que presente sesgos. Es inevitable que la inteligencia artificial presente sesgos. El problema es que no se visibilice y sea lo suficientemente transparente en qué consisten esos sesgos y si esos sesgos son considerados justos por la sociedad que los implementa. Entonces, el tema es que esos sesgos algorítmicos sean justos. Y cuando son justos, entonces la inteligencia artificial se puede volver una herramienta de corrección de injusticias éticas. Les doy un ejemplo. Amazon, por ejemplo, es famoso que en 2018 tuvo que retirar del mercado, bueno, el mercado no, de su operación un software de reclutamiento de programadores porque tenía un sesgo machista y seleccionaba sistemáticamente hojas de vida de hombres con detrimento de las hojas de vida de las mujeres. Entonces eso generó todo un escándalo, una denuncia en medios y entonces pues ahí hay dos opciones. Una es retirar el software y entonces poner humanos a escoger a la gente que también van a tener el sesgo porque el sesgo machista lo tenía el software porque fue entrenado con datos de los últimos 10 años donde la cantidad de profesionales en programación masculinos es significativamente mayor que la femenina o puede dar lugar a la corrección de ese sesgo diseñando un algoritmo con un sesgo algorítmico justo feminista. ¿Qué significa esto? Que le va a dar prevalencia a las hojas de vida presentadas por mujeres para tratar de equilibrar el reclutamiento también de mujeres. Esto es algo además transversal a toda la ciencia de datos. Hay unos datos muy interesantes también lamentables. En la ciencia de datos la participación de las mujeres no pasa del 30% en el mundo. Entonces, la ciencia de datos en este momento está dominada por los hombres y por los esquemas de valores y de visión del mundo, pues, masculinos. Entonces, es algo que hay que empezar también a subsanar. Y es una crítica fundamental a todos estos debates, pues, ¿cómo van a ser incluyentes las tecnologías de inteligencia artificial si de entrada es algo manejado por los hombres en su gran mayoría? Y cuarto, digamos, posibilidad de beneficios o impacto positivo de los derechos humanos. Aquí me valgo de un constitucionalista muy brillante, tal vez el más brillante que tiene Colombia, que se llama Carlos Bernal Pulido, que publicó el año pasado un artículo que les recomiendo sobre derechos humanos e inteligencia artificial justamente. Él nos dice que el gran potencial que tienen la inteligencia artificial para los derechos humanos es la identificación de puntos ciegos en la satisfacción de derechos fundamentales. ¿Cuál es el punto aquí? Digamos que ninguna persona ni ninguna entidad del Estado tiene la capacidad de procesar la cantidad de información que tiene un algoritmo de inteligencia artificial para tomar las mejores decisiones de política pública en términos de satisfacción de los derechos fundamentales. Entonces, para suplir esta deficiencia de procesamiento de datos, lo que pueden hacer las entidades del Estado es valerse de análisis de Big Data y algoritmos de inteligencia artificial para lograr tomar mejores decisiones. Digamos, este es el gran potencial que tiene la inteligencia artificial en la gestión pública, la adopción de decisiones administrativas más eficientes. Digamos, para allá es para donde vamos y para allá es para donde deberíamos ir. De eso se trata, de mejorar la capacidad de las decisiones. Y esto es un punto importante también antes de cerrar. Uno a la inteligencia artificial no le tiene por qué pedir decisiones perfectas, que entre otras cosas pues no existen, al menos no por fuera de las ciencias duras. Eh, Uno a la inteligencia artificial le debe pedir decisiones mejores en su calidad a las de la inteligencia humana. ¿Sí? Ese rasero es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, en materia de derechos humanos, el potencial es increíble. Imagínense ustedes los derechos más complejos, sobre todo los derechos de segunda generación prestacionales, el derecho a la salud, que involucra millones de seres humanos en un Estado. Ahorita, por ejemplo, que estamos en esa reforma tan polémica del sistema a la salud, millones de seres humanos y billones de pesos en inversión del Estado. ¿Sí? Es de los derechos más costosos y que más impacto tiene. Entonces, hay que hacer una priorización de recursos para prestar de manera eficiente
el derecho a la salud, los recursos son limitados y las necesidades son enormes, nunca dan abasto los estados en materia de prestación del servicio a la salud. Entonces, el volumen de información es gigantesco que hay que procesar. Entonces, aquí el potencial del Big Data y de la inteligencia artificial para informar la toma de decisiones en el Estado, pues es grandísimo. Yo creo que ahí está, digamos, la joya de la corona. Pero entonces esa joya de la corona tiene que funcionar en un marco ético y jurídico aceptable. Y bueno, vamos a cerrar la discusión hablando, porque es que el tema es maravilloso, pero ya me pasé de tiempo, hablando de unos casos emblemáticos de sesgos algorítmicos que se han presentado. Aquí Fernando, mi colega Fernando, un saludo especial, que ha sido mi cómplice en los últimos 3 años en el grupo de analítica e inteligencia artificial. Él es el coordinador de ese grupo y me ha ayudado muchísimo pues avanzar en el diseño de estos proyectos y de estos algoritmos. Me va a acompañar aquí a explicarles unos casos emblemáticos de algorítmicos y vamos a cerrar ya con una reflexión sobre las, digamos, las posibilidades regulatorias que se presentan frente al software de inteligencia artificial. Entonces, este ejercicio es bonito porque son algoritmos con los que estamos muy familiarizados, hacen parte de nuestra vida diaria. Waze, Rappi y Netflix, por ejemplo, que lo tenemos en nuestros smartphones, en nuestros televisores, son algoritmos de inteligencia artificial que toman decisiones por nosotros, pero tienen sesgos, ¿sí? Y es interesante visibilizarlos. Entonces, Waze, por ejemplo, es fantástico ahorrándole a uno tiempo, ¿no? Todo el algoritmo está diseñado en función del tiempo, es decir, cuál es la ruta que me lleva del punto A al punto B en el menor tiempo posible, a tal punto que se dice que la gente, los que utilizamos Waze, pasamos 30% menos de tiempo en el carro. Ahora, si ustedes se van a las rutas de Waze, él siempre les va a recomendar la ruta que menos tiempo les toma, sin importar que tenga varios kilómetros de más. Entonces, el algoritmo de Waze es ciego frente al tema climático y de contaminación. A él no le interesa cuánta gasolina y cuántas emisiones de carbono va a producir el carro siempre que llegue antes de tiempo. Entonces, ese, digamos, es un sesgo algorítmico que tiene ese software. Y hay otro sesgo algorítmico peor, que tiene que ver con la seguridad. Ya se han documentado varios casos de personas turistas, sobre todo, que han muerto por meterse por zonas peligrosas en grandes ciudades por seguir el algoritmo de Waze. Entonces, el algoritmo de Waze es ciego a los temas de seguridad. Lo puede, si uno está manejando en Río, perfectamente un carro alquilado lo puede meter en una favela de las más peligrosas de la ciudad. Lo mismo en Bogotá, hay un caso lamentable de una persona que falleció en una zona peligrosa de Bogotá por hacerle caso a Waze a una hora que era la no indicada. Entonces, Waze es un algoritmo muy potente en términos de ahorro de tiempo, pero ciego a la seguridad del pasajero y ciego al tema ecológico. Rappi, que todos lo usamos, también se la pasa recomendándole comida a la gente, lo cual pues no está mal. El problema es que cuando la gente consume mucha comida chatarra, pues se la pasa recomendándole más comida chatarra. Entonces imagínense el drama de una persona pues que tiene problemas con el azúcar y con las malas comidas, pues esta aplicación pues se vuelve un factor pues de agravación de los problemas de obesidad y sobrepeso, ¿no? Y salud que le vienen aparejados. Y así uno puede hacer análisis con todos. Netflix, por ejemplo, es el algoritmo que le recomienda a uno el porcentaje de afinidad que uno tiene con las nuevas producciones. Entonces le dice, vea esto que con 99% de fiabilidad con lo que usted ha visto antes, que yo lo he venido procesando, esto le va a gustar. Y pues uno dice, bueno, chévere, lo veo. El tema es que eso genera filter bubbles o cajas de resonancia, es decir, eso encierra a una persona en los mismos gustos toda la vida. Entonces, por ahí en una columna de semana que yo escribí sobre este tema, decía que pues, sería chévere que si a una persona le gusta solo ver acción en Netflix, que pudiera activar una función que le diga, una función que se llame como, sí, como plasticidad o variación o explorar nuevas posibilidades o explorar nuevos gustos para que lo saque de ahí, porque si usted solo ve acción, solo va a ver acción y no sale de ahí. Es un poquito de lo que pasa con la comida chatarra y rápida. Entonces uno, a mí por lo menos que me encanta probar cosas nuevas para tratar eh, de descubrir, de aprender más. Entonces yo soy feliz viendo documentales, por ejemplo, en Netflix, pero en algún momento pues será chévere que el algoritmo deje de recomendar uno de documentales y le recomiende otra cosa, con base en otros criterios distintos de lo que uno ha venido consumiendo todo el tiempo. Y está el tema de YouTube y de TikTok, que se lo cedo a Fernando, que va también a explicar aquí un par de cosas. Fernando, ¿estás ahí?
Mm, Bueno, mientras Pues, Fernando se une. pero básicamente es que es muy similar. El problema con YouTube y TikTok es lo mismo. Filter bubble o caja de resonancia. Es decir, si tú empiezas a consumir algún tema, YouTube empieza a bombardearte con temas afines, ¿cierto? Y con temas también pues basados en Google Ads. Entonces ahí hay un tema ya de invasión a la privacidad tremendo y es que ellos cruzan datos. Tú puedes estar en el mood de escuchar música relajante en YouTube en algún momento y de repente te ofrecen un computador. Buenos días a Porque todos, ellos, ¿cómo están? hola Fer. Buenos días, José Fernando, Paula, muchas gracias por la invitación. Sí, básicamente, para no alargar mucho, para no alargarnos más, porque estamos, por supuesto, ya pasados de tiempo, el tema con YouTube y con TikTok tiene que ver de nuevo con el tema de las burbujas y las cámaras o cajas de resonancia, pero también con las implicaciones para ya también de salud mental para los adolescentes. En el caso de YouTube, el algoritmo, hay estudios que han encontrado que las recomendaciones del algoritmo o el algoritmo de recomendaciones eh, lleva a crear cámaras ideológicas, cajas de resonancia ideológicas, en las que las personas solo consumen contenido relacionado con ya sus ideas y sus sesgos ideológicos. O también con sus sesgos de pronto en cuanto a teorías de la conspiración. Entonces, básicamente hay mucho material sobre terraplanismo, y entonces una persona puede consumir una cantidades ingentes de ese material, o sobre ufología, etcétera. Y en el caso de TikTok tal vez es un poquito más delicado porque hace poco salió unos estudios que encontraban que el algoritmo de TikTok podía tener un impacto negativo en la salud mental y física de los niños y adolescentes que consumen mucho TikTok, porque suele alimentar, en lugar de contrarrestar, suele alimentar esas actitudes o miedos, inseguridades y todas esas vulnerabilidades de los niños y jóvenes con respecto a su aspecto físico o con respecto a el bullying, el matoneo, etcétera, etcétera. Es básicamente eso. Puede crear, por ejemplo, encontrar que hay mucho contenido, por ejemplo, sobre anorexia, como sobre el tema estético, entonces puede generar desórdenes, podría inducir, digamos, desórdenes alimenticios en niños y niñas y adolescentes. Es básicamente eso, el tema de sesgos que hay. Gracias, Fer. Y cerramos ya con la última diapositiva. Este tema, digamos, me parece súper importante. ¿Cuáles son entonces, como a modo de conclusión, cuáles son las posibilidades regulatorias frente a la inteligencia artificial? Entonces, aquí hay tres escenarios posibles. El primero es la ausencia total de marco ético y jurídico regulatorio, es decir, que la inteligencia artificial opere en el vacío. Nadie se preocupa por generarle un marco ético de operación. Este es el peor de los mundos posibles. Definitivamente hay que evitarlo a toda costa porque puede conducir a escenarios realmente catastróficos. Imagínense un software de conducción automatizada que no tenga un buen diseño ético, un marco ético bien implementado. Digamos, es la gran discusión en este momento para poder generalizar el uso de ese software que lo tiene ya Tesla. El problema es cómo va a operar ese software en situaciones de peligro, ¿cierto? Cuando tiene que tomar una decisión en la que si gira a la derecha o a la izquierda igual van a morir seres humanos. ¿Qué seres humanos tienen que morir? ¿Los que están afuera o los del interior del carro? Bueno, una serie entonces la ausencia de marco ético y jurídico, imagínense los robots que hacen la guerra en este momento, en máquinas con inteligencia artificial que libran batallas en guerras internas e internacionales. Entonces, ausencia de marco ético y jurídico es digamos, el escenario a evitar a toda costa. El segundo escenario regulatorio es, digamos, definir un marco ético por parte del humano. Y entonces esto se hace a través de dos herramientas o mecanismos que son la programación, digamos, la programación del algoritmo es la oportunidad para programarlo de manera ética en función de la ética de los humanos que lo programan. Y ya a nivel, digamos, macro y coercitivo, pues la ley, es decir, la producción normativa de los estados. Por eso es tan importante el marco regulatorio jurídico, porque es el que le da la ética vinculante al software de inteligencia artificial. Entonces aquí el reto es doble. Entonces es el esfuerzo regulatorio que es el que hay que avanzar en los congresos, la discusión de abogados, la discusión de hacedores de políticas públicas y está la discusión ética
al interior de las empresas que producen inteligencia artificial. Entonces, tomemos el ejemplo del software de conducción automatizada, que es el más claro. En este momento ese software está tremendamente desarrollado, pero el gran problema que no han podido salvar las empresas para ponerlo a operar es el tema ético de las decisiones que tiene que tomar. Entonces, ustedes seguramente han oído hablar de los dilemas morales y el de la carretilla, que es el típico en el que trabajan en estos momentos los laboratorios de inteligencia artificial en materia ética. Entonces, es cuando el carro llega y tiene que tomar una decisión si atropella a 5 o atropella a 1, ¿qué debe hacer? ¿Sí? Pero aún más delicado, cuando tiene que tomar la decisión el vehículo automatizado de si salva al conductor, al que va, a la gente que va en su interior, que puede ser una persona, o elimina a 5 en el exterior. Entonces han hecho unos experimentos y, digamos, unos focus group muy interesantes, unas encuestas, le preguntan a la gente, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Que su carro automatizado atropelle 1 o atropelle a 5? Y dice, no, que atropella a 1. ¿Y usted qué prefiere? ¿Que atropelle a 5 y salve al que va dentro del carro, o que sacrifique al que va dentro del carro pero salve a 5? Y entonces dicen, no, pues que, que salve a los 5, así muera el que va dentro del carro. Y a continuación les preguntan, ¿y usted compraría un carro programado así? Y la mayoría dice que no. Entonces en este momento pues están colapsadas estas empresas pues porque no saben qué hacer, ¿sí? Y digamos que el tema aquí duro es porque programar un marco ético en una máquina de inteligencia artificial no es tan difícil siempre que el humano tenga claro cuál es ese marco ético. El problema es que nosotros, entre humanos, no siempre logramos ponernos de acuerdo sobre nuestros propios marcos éticos. Entonces, imagínense lo difícil que es si hay debates difíciles en que nosotros no tenemos acuerdos. Piensen en todos los debates grandes del derecho constitucional, el aborto, la eutanasia, etcétera. Piensen en el caso del carro. Ustedes comprarán un carro que está dispuesto a sacrificarlos a ustedes para salvar 5 peatones, o definitivamente no comprarían ese carro, a pesar de que les parece ético que sea así. Y el tercer escenario, que es un poco el más distópico, es el marco ético propio de la inteligencia artificial, lo que se llama ética de las máquinas. Entonces se habla de la posibilidad de que en algún momento las máquinas, pues en lugar de reproducir la ética de los humanos o de no tener ninguna ética, reproduzcan su propia ética de las máquinas. Obviamente este es un escenario que todavía es apenas imaginado. Esto implicaría ya casi que el desarrollo de la superinteligencia artificial, el desarrollo pues de pensamiento ético por parte de una máquina implica una cantidad de cosas que en este momento están lejos. Pensamiento ético, capacidad emocional tal vez. Entonces, ese marco ético propio de las máquinas en este momento apenas se concibe como una posibilidad casi que de ciencia ficción, aunque ya no sabemos, en este momento de la historia no tenemos muy claro cuándo la ciencia ficción deja de serlo. Entonces, todavía no estamos en ese escenario tampoco, estamos en el escenario 2. Entonces, digamos, la razón de ser de este tipo de paneles y discusiones es eso, centrarnos en el marco 2, en cómo vamos nosotros a definir los mejores marcos éticos y jurídicos para las tecnologías de inteligencia artificial. Les agradezco muchísimo el tiempo, la atención, disfruté muchísimo esta ponencia y ahora sí les cedo la palabra. Discúlpenme que se me haya ido tan larga la exposición, traté de ser lo más conciso posible. Muchas gracias. Bueno, doctor, ¿me confirma en audio, por favor? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Pablo. Perfecto, muchas gracias. Escuchamos. La verdad es que este panel yo creo que ha sido de los más interesantes. Hemos tenido unas discusiones a lo largo de varios paneles acá y estos temas que tú tocas, digamos que centralizan muchas de las opiniones que nosotros estamos analizando al interior del equipo de aprendizaje profundo, en el marco también del diplomado en inteligencia artificial. Acá nosotros nos abrimos a la discusión no solamente en materia técnica, sino trascendemos un poco más en materia filosófica e incluso los parámetros éticos, filosóficos, jurídicos, sociales que debemos tener en cuenta. Para esto, pues, tocando en referencia a todo lo que mencionaste, que fue completamente valiosísimo, yo me quisiera detener en 4 puntos y para esto me gustaría también contar con la opinión del profesor Álvaro Montenegro. Él es experto en inteligencia artificial y también que Fernando nos pudiera también complementar. De pronto guiar un poquito la charla, yo resalto
lo que tú comentabas, esta cifra del Banco Interamericano de Desarrollo en la que hablabas acerca de la participación y el involucramiento de la sociedad civil, la participación de la academia es fundamental y para esto obviamente la idea es promover estos proyectos de ley que permitan no solo en audiencias públicas con la ciudadanía, sino también la participación coherente de la ciudadanía. También de pronto que podamos hablar un poquito en referencia a la cita que comentabas del doctor Carlos Bernal Pulido en la identificación y el potencial tan importante que tenemos en referencia al potencial estatal, identificando los puntos ciegos que eventualmente pueden satisfacer el desarrollo, implementación y garantía de los derechos fundamentales, esto en mejorar la capacidad de respuesta del Estado. También que podamos conversar otro poco más, aunque ya sabemos que nos pasamos un poco del tiempo, la responsabilidad y las ponderaciones de derechos en referencia, por ejemplo, a la autonomía de ejecución de actividades de una máquina o de pronto de un sistema inteligente. Entonces, pues tenemos unas preguntas muy interesantes. Yo creo que, no sé si profesor Álvaro, ¿estás de acuerdo? ¿Me permito leer las preguntas o tú consideras que quieres hacer un comentario en este punto? Profesor Álvaro. No te escuchamos, profesor. Gracias. No, pues por respecto al auditorio, solamente quería hacerle una pregunta a José Fernando y no quiero intervenir más. Y es que, y primero agradecerte, realmente un gran honor escuchar a un verdadero experto en esta área. Uno ve en el Estado y en toda la sociedad en general, de todo lo que has tocado, una pasividad y una ignorancia grandes acerca de lo que se está, a pesar de las noticias y todo, hay una ignorancia total realmente de lo que está pasando y la velocidad con que esto está pasando es realmente impresionante. Yo he visto el discurso, por ejemplo, del presidente, cómo ha ido mutando muy despacio porque al oído alguien le habla, pero realmente no hay una conciencia clara de lo que está pasando. A nivel del Congreso, pues hay personas que están, incluidos nosotros, que están como en la idea de trabajar en la ley, pero yo veo más intereses de tipo personal, que cosas propiamente técnicas, como tú lo señalabas, ¿no? En el proyecto del 2022 muy pobre, realmente, y sospecho que es así porque hay más intereses políticos, etcétera. Pero mi pregunta no es esa, era un comentario simplemente a lo que tú dices, y es con derecho a los derechos humanos, con respecto a los derechos humanos, y es que las empresas en general van hacia, digamos, lo que ha ocurrido siempre, disminuir los costos laborales, ¿cierto? Todo perfectamente posible con la inteligencia artificial. Eh, pero yo siento que estamos en el derecho al consumismo y que en algún momento realmente esto va a llevar a un fondo peligroso, porque si todas las empresas se automatizan, ¿cierto? A estos niveles que parece ser posibles, ¿cómo ves tú el asunto mismo de las empresas? Porque si una empresa está completamente automatizada con inteligencia artificial, robótica y etcétera, ¿dónde van a quedar los compradores si no va a haber forma de consumir porque no vamos a tener empleo, no va a tener empleo? Entonces, ¿quién les va a comprar a esas empresas que se automatizaron totalmente, ¿cierto? Sacaron a todas las personas, uno lo ve, por ejemplo, en Amazon, ya no hay humanos ahí en las bodegas, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Tú cómo ves eso que es como medio apocalíptico, pero que me preocupa mucho en términos con derechos humanos, el derecho que llamo yo al consumismo, José Fernando? Y muchas Álvaro, gracias por la participación y me despido desde acá. No, no me voy, pero... gracias a ti sobre todo, gracias a ti porque es gracias a ti que yo tuve el gran honor de estar aquí charlando de estos temas. Muchísimas gracias, Álvaro. Tu pregunta es tremendamente importante y te la voy a responder con un artículo brillante que leí en Foreign Affairs, el último número, el de... No, mentiras, no el último número, ¿cuál fue? No, sí, tal vez el último número, el penúltimo. Es ese análisis sobre el desempleo tecnológico que se está produciendo. No recuerdo ya exactamente el nombre del economista, es un economista del Banco Mundial,
muy, muy lúcido el análisis, pero yo creo que el punto de fondo de lo que tú planteas es el siguiente, que era lo que señalaba este académico, y es que la automatización es optativa, no es obligatoria. Y lo que pareciera estar ocurriendo en varias sociedades es que se volvió casi que una obligación automatizar empleos sin primero hacer, digamos, la reflexión adecuada desde la perspectiva económica y del mercado laboral para ver si los beneficios que se están obteniendo con esa automatización en términos sociales son mayores que los empleos que se están destruyendo. Entonces, lo que planteaba este autor, que me parece que es la forma de responder tu pregunta, tal como yo la veo, es que sin duda, por ejemplo, eso que está haciendo Estados Unidos, que es un lugar donde uno cada vez que entra a un supermercado ve menos seres humanos, porque hay unos robots ahí que hacen todo, pesan, liquidan, reciben el dinero, etcétera. Lo que él planteaba es que eso es una catástrofe para la economía de Estados Unidos porque se está perdiendo la posibilidad de que un montón de personas que están dispuestas a hacer esos trabajos, digamos, que no son altamente calificados, accedan a un empleo formal y puedan contribuir a la cadena de consumo de la economía más grande del mundo, que es la de ese país. Entonces él planteaba justamente eso, que eso es un error que están cometiendo muchos estados, de volver la automatización y la destrucción de empleo casi que una premisa metodológica sin detenerse a pensar si en términos económicos y sociales no podría ser más beneficioso conservar esos empleos y concentrar los esfuerzos de automatización en otros focos de desarrollo que no impliquen tanta destrucción de trabajos. Entonces, yo coincido contigo, me pareció entender entre líneas que no te parece que esté bien eso, a mí tampoco me parece que esté bien. Uno quisiera pues ver cajeros humanos bien remunerados que contribuyan a la cadena de consumo de la economía y ver, y además, digamos, el fenómeno migratorio tiene mucho que ver con esto. Esto era una discusión enfocada obviamente a un país del primer mundo, pero en el primer mundo lo que ocurre es que los migrantes son los que están dispuestos a desarrollar estos trabajos no calificados, pero accediendo, digamos, a una remuneración justa. ¿Sí? Entonces es el típico caso pues, del migrante de países en vías de desarrollo a países del primer mundo que están dispuestos a hacer este trabajo, pero entonces estos países, en lugar de diseñar una política migratoria generosa, humanista, de recepción y de incorporación formal de estas personas a la economía, muchas veces optan es por generar una automatización desaforada, sin ningún derrotero ético, y terminan destruyendo las posibilidades de trabajo de gente que está lista para trabajar. Entonces, yo sí creo que hace falta una reflexión macroeconómica mucho más humanista detrás de estos procesos de automatización. Perfecto, entendido. Bueno, yo creo que tenemos un tema de tiempo, sin embargo, por respeto al público, vamos a contestar todas las preguntas que nos enviaron tanto por Facebook y nuestro canal de YouTube. No sin antes agradecerle a nuestros panelistas por estas reflexiones tan interesantes e importantes. Yo creo que seguramente vamos a tener otro espacio porque realmente una hora o, digamos, este tiempo siempre merita que podamos ampliar estas reflexiones. Bueno, me voy a permitir leer la pregunta de William Jiménez. Él dice, doctor José, ¿cree que la Registraduría Nacional jugaría un papel importante en la innovación tecnológica, en el reconocimiento facial e inteligencia artificial en Colombia? De igual manera, Julián Londoño, en referencia a las etapas que el doctor José Fernando estaba mencionando, pregunta, ¿cómo concuerda con la curva de adopción de tecnologías? De otra parte, nuestro compañero y querido miembro también de acá de nuestro equipo, Camilo Chitiva, pregunta, ¿cómo podemos usar la inteligencia artificial para defendernos de todos estos intereses gubernamentales y de las grandes compañías? Y para finalizar, Erika Bernal nos da una reflexión muy importante y una pregunta y determina la delgada línea de ser un gran beneficiario o ser la destrucción de la sociedad. Somos nosotros mismos los que debemos darle control y límites. Es urgente la regulación internacional de derechos humanos. Sin embargo, es preocupante el tema de los estados autoritarios. Hay un marco así haya un marco internacional que garantizaría su cumplimiento. ¿Qué garantizaría su cumplimiento? Nos pregunta Erika. Entonces, doctor José Fernando y Fernando, no sé si ustedes nos pueden dar respuesta a estas preguntas tan importantes. Vale, Fernando, ¿quieres empezar tú?
tienes eso. Bueno, pues la pregunta sobre lo del cómo concordaría con las etapas, la verdad sí te la cedo a ti, no entendí muy bien, no me queda muy clara la pregunta. La pregunta creo que la que me siento más capacitado para responder en este momento es sobre cómo podríamos defendernos de los intereses de pronto de los intereses de pronto mezquinos no muy santos sobre los estados, los gobiernos y las grandes compañías, pues es básicamente ejecutando, implementando de la mejor manera por ejemplo, Colombia, el marco ético, los marcos éticos sobre inteligencia artificial. No solamente creando normas como soft law o hard law, sino también protocolos que se vuelve. A mí me parece que sería muy bueno que la ley colombiana estableciera que las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, por ejemplo, establecieran protocolos protocolos que implementen, que encarnen, digamos, los principios éticos de la IA. Los principios de los que ha hablado José Fernando son principios que salen también de la OCDE. Y el marco ético, por ejemplo, del gobierno colombiano, que estableció la misión de expertos para inteligencia artificial del gobierno del año pasado o antepasado, adopta esos principios de la OCDE para esos fines. También es importante no dejar, me parece a mí, que se formen monopolios de tecnológicos, ¿no? de Big Tech. Me parece importante que siempre la ley también evite que se forme tipo de monopolios y que fomente que haya un ecosistema de muchas empresas desarrollando software y que las pueda de pronto de alguna manera lograr alinear en el cumplimiento de ciertos principios de respeto a los derechos humanos y de prácticas también de respeto a ciertas prácticas de competencia y de implementación de sus desarrollos. Básicamente sería eso. Muy bien, gracias, Fer. Bueno, una chévere responder que si la registraduría jugaría un papel importante en la innovación tecnológica en el reconocimiento facial e inteligencia artificial en Colombia. William, muy buena pregunta. Sí, sin duda, pues nosotros en la registraduría tenemos por ley la guardia y protección de los datos biométricos de los colombianos. Entonces es una responsabilidad muy grande que nos compete. Según nuestra ley estatutaria de protección de datos, la 1581 de 2012, los datos biométricos tienen el carácter de datos sensibles. ¿Qué significa que sean sensibles? Que tienen una protección reforzada, es decir, por regla general son confidenciales, salvo las excepciones contempladas en la misma ley. Es una ley que tiene en el artículo 6 muy especificadas las excepciones para poder, digamos, compartir esos datos, pero entonces sí tenemos una gran responsabilidad como guardianes de los datos biométricos de los colombianos, de un lado, y en materia de innovación tecnológica también, digamos, de alguna manera, pues la registraduría pues ha impulsado el desarrollo de estas tecnologías a través de unos proyectos de inversión, el proyecto PMT, fundamentalmente, que es todo lo relacionado con identificación. Ha tenido distintas fases, es un proyecto que ya abarca 2 décadas y ha venido manteniendo el país a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos. En este momento Colombia tiene la cédula más avanzada y más segura del mundo, que es nuestra cédula digital, que se ha ganado varios premios internacionales de la OCDE. Es una cédula basada en el reconocimiento facial como tecnología de autenticación y de identificación. En esa medida es infalsificable. Entonces, sí, la verdad es que, digamos, yo, gracias justamente a mis responsabilidades en la registraduría, fue que pude entrar en contacto directo con la tecnología de reconocimiento facial y ahí fue que me terminé apasionando, interesando por esta tecnología. Y sí le puedo decir que Colombia en este momento pues está en la vanguardia de implementación de software de reconocimiento facial para efectos de identificación nacional. Bueno, la segunda pregunta, la de Camilo, ya Fernando la respondió magistralmente. Erika nos plantea que la delegada línea entre ser un gran beneficiario o la destrucción de la sociedad.
Somos nosotros mismos los que debemos darle control y límites, sin duda. Es urgente la regulación internacional de derechos humanos, claro que sí, Erika. Sin embargo, es preocupante el tema de los estados autoritarios. O sea, si hay un marco internacional que garantizara su cumplimiento, ¿qué garantizaría? Ya, esa es una muy buena pregunta para la que lamentablemente no hay una respuesta optimista, Erika. El problema con el sistema internacional de derechos humanos, pues que obviamente aspira a la universalidad, que son derechos humanos que son una conquista civilizatoria que aspiran pues a tener vigencia en todo el mundo, es que cuando los estados son totalitarios, pues no suelen hacer parte de los tratados internacionales y no suelen haber ratificado los tratados internacionales de derechos humanos. Y en esa medida, en los términos del derecho internacional de los derechos humanos, no los vincula, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta para un experto en derecho internacional público. Aquí se podrían articular distintas respuestas. La primera respuesta es, si un Estado no es signatario de un tratado internacional de derechos humanos o en algún momento lo denuncia y se sale, pues no, ese deja de ser un derecho que le es aplicable. Y es el caso de la mayoría de estados totalitarios. Ahora, uno podría articular otro tipo de línea a través de principios del derecho internacional como el jus cogens, para tratar de generar cierta vinculatoriedad con lo más básico, que lamentablemente en estos estados autoritarios se desconoce. Pero yo te diría, Jessica, como para ver el vaso medio lleno, que es una gran conquista, que la mayoría de estados del mundo son democracias y son democracias respetuosas de los derechos humanos que han suscrito los tratados internacionales de derechos humanos y en esa medida están regidas por todos los principios y todos los derechos contemplados en el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Bueno, muy bien. Yo creo que por ahora no tenemos más preguntas. Sin embargo, sabemos que este tema es de amplio espectro, de amplia reflexión. Pues yo quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes porque nos ampliaron más todavía esta discusión. Sabemos la importancia de que el Estado delimite algunas acciones que puede llegar a implementar la tecnología, no solamente como ejecución tecnológica, sino eventualmente como robots a futuro ya, que esto ya no es tan futuro, sino más bien real. Bueno, no sé si de pronto quieren comentar algo más o ya podemos dar cierre. Solo agradecer, yo lamentable, esta hora y media se pasó volando, estaba tan interesante todo que ojalá tuviéramos más espacio para seguir charlando de esto, agradecerles el espacio, invitarlos a que descarguen el paper, está gratuito en internet, se llama Videovigilancia con reconocimiento facial, inteligencia artificial y derechos humanos, ni utopía, ni apocalipsis, ni utopía. Ujú. Y ahí van a encontrar todo esto de lo que hablamos desarrollado con mayor profundidad y siempre bienvenidos a hacer las preguntas que quieran, las inquietudes. Ahí quedaron con las redes de Fernando y mías, ahí estamos siempre, publicamos material sobre esto. Entonces, cualquier pregunta que haya quedado pendiente, siéntanse tranquilos de hacerla por esa vía. Muchas gracias. Por mi parte, igualmente, muchas gracias por la invitación a este espacio y esperemos que podamos que también seguir organizando más espacios como este para seguir discutiendo este tema que es gigante en cuanto a alcance y amplitud de implicaciones. Muchas gracias a todos. Perfecto. Muchísimas gracias. Agradecerles a todos los miembros que hicieron parte de la logística, también a nuestro público, a los profesores en el marco del Diplomado en Inteligencia Artificial. Les agradecemos por siempre construir estos espacios de socialización, de preguntas, de reflexiones. Nos veremos entonces en otra próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.